¿Qué pasa si lo más impactante que puedes encontrar no es un cofre de oro, sino un pedazo de historia que se negó a desvanecerse? Nos sumergimos en los hallazgos más inusuales que la naturaleza ha reclamado, convirtiendo el mundo en un auténtico parque de secretos a cielo abierto. Imagina encontrar camionetas totalmente nuevas a 120 metros de profundidad en el fondo del océano. Eso fue exactamente lo que descubrieron los equipos de salvamento frente a la costa de Australia, cuando el portacontenedores IM Efficiency perdió 81 contenedores durante una fuerte tormenta. 2 pickups Chevrolet Silverado 2500, valoradas en más de $140,000 cada una, cayeron hasta el lecho marino. Tras 22 meses bajo el agua y una operación de recuperación de $15 millones, por fin las izaron desde las profundidades. Hablemos de una compra inesperada en Internet. Cuando el coleccionista británico Nick Mead compró por $37,000 un carro Type 69 de origen iraquí, jamás imaginó encontrar 5 lingotes de oro valorados en $2,4 millones ocultos en el depósito de combustible. Cada pieza pesaba unos 5,4 kilogramos y probablemente fue botín durante la invasión de 1990, olvidado durante décadas. Lamentablemente, Mead tuvo que entregar el tesoro a la policía y solo recibió un recibo a cambio. Espera, ¿estoy alucinando o ese helicóptero realmente transporta un ovni? ¿Qué es exactamente? ¿De dónde salió y a dónde lo llevan? Las circunstancias siguen siendo un misterio total, dejándonos con más preguntas que respuestas. Buzos que exploraban las aguas del Mar Rojo en Jordania se toparon con algo salido de una superproducción militar. Una pieza antiaérea estadounidense M-42 Duster completamente intacta. Este vestigio de la época de la tensión entre bloques, que sirvió en el ejército jordano en los años 60, se hundió en 1999. Hoy, esta cápsula del tiempo se ha convertido en un oasis submarino lleno de vida. Un símbolo de la época de Vietnam reposa abandonado en un campo de tiro militar, un helicóptero Bell UH-1H Huey. Esta aeronave icónica participó en operaciones de instrucción y más tarde estuvo asignada a una base en Nueva Jersey. Ahora descansa olvidada con su estructura de 13 metros cediendo poco a poco ante el bosque. Escalofrío asegurado. Aficionados al detector de metales desenterraron un esqueleto antiguo, aún adornado con brazaletes y anillos en sus dedos óseos. Alrededor aparecieron cofres con monedas, delicadas piezas y una vasija abovedada que ocultaba lingotes, como sacado de una tumba maldita. El verdadero enigma: ¿quién fue esta persona y por qué fue enterrada con tanta riqueza? En octubre de 2020, un investigador que examinaba imágenes satelitales de la Antártida encontró algo que heló la sangre a los conspiranoicos: un disco metálico de unos 18 metros de diámetro, parcialmente sepultado en el hielo. Algunos dicen que se trata de una antigua nave desconocida, otros opinan que probablemente sea un pequeño lago de deshielo en una depresión rocosa. Tras una excavación minuciosa, estos exploradores lograron mover un enorme bloque para revelar lo que había debajo: oro reluciente. Lo que hace extraordinario este hallazgo es que quien escondió el tesoro se tomó molestias increíbles para protegerlo. Este explorador localizó el búnker número 269, una instalación defensiva soviética perfectamente conservada en una ladera escarpada. La fortificación cuenta con puertas blindadas intactas, reforzadas con planchas de hierro, barreras correderas accionadas por cadena, dobles troneras y sistemas de ventilación, todo pensado para resistir durante un ataque. Tras décadas de abandono, su notable construcción sigue en pie, un testimonio silencioso de la ingeniería militar. Contempla el mayor hallazgo: un pecio de 14,000 toneladas siendo izado desde el fondo del mar. Con buques y equipos de elevación especializados,
Las cuadrillas lograron devolver este gigante a la superficie tras años bajo el agua. ¿Te atreverías a acercarte a examinar de cerca a una criatura como esta? Dímelo en los comentarios si sabes qué es. ¿Qué opinas? ¿Este metraje vintage es auténtico? Esta película granulada de los años 70 supuestamente muestra a equipos soviéticos extrayendo del suelo helado un enorme objeto con forma de disco. La gigantesca pieza metálica, parcialmente enterrada en un lugar no revelado, ha alimentado durante décadas el debate entre quienes creen y quienes dudan. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrar un dinosaurio fuera de una película? Básicamente, una entre 10.000, pero como puedes ver, fue suficiente para este afortunado con una cámara. ¿Sabías que los bosques de Pensilvania esconden inquietantes esculturas artesanales con ojos vacíos, tótems extraños y figuras que ponen la piel de gallina? Cazadores y senderistas que se topan con ellas casi siempre sienten escalofríos. Algunos culpan a artistas ermitaños, otros sugieren rituales raros o simplemente creadores excéntricos. Pero una cosa está clara, en estos bosques no buscas lo inquietante te encuentra a ti. Cuando baja el agua en la taiga, el río por fin revela lo que oculta la mayor parte del año. Esta vez, dejó al descubierto una barcaza de madera de los años 30. No es raro ver un espejismo en el desierto, pero esto no lo es. Es un tren real, abandonado por razones desconocidas justo en medio de la arena. Si buscas un hallazgo verdaderamente grandioso, ¿qué tal el superyate de 56 metros llamado The Bayesian, rescatado desde 50 metros de profundidad frente a la costa de Sicilia? Ya viste un tren solitario en el desierto, pero ¿qué tal un depósito entero con una docena de locomotoras diésel del siglo pasado? Para quienes quieran poner a prueba sus nervios, bienvenidos al bosque de las muñecas inquietantes en Suecia. Algunos descubrimientos no te dejan dormir. Un explorador urbano decidió colarse en un museo de historia natural en Shanghái, abandonado desde los 90, específicamente para ver esos célebres animales disecados que ahora resultan realmente perturbadores. Lo que fue un proyecto comunitario para enseñar jardinería comercial, hoy son invernaderos abandonados con cristales rotos, estructuras oxidadas y un interior selvático que parece de otro mundo. ¿Te has fijado en que los lugares abandonados más aterradores suelen ser los que, en su origen, estaban pensados para dar alegría? Es cierto, este tipo literalmente tropezó con una cascada de piedra escalonada construida hace casi 200 años en medio del bosque. Mira esta mansión e intenta creer que quedó abandonada con todo dentro: muebles, pertenencias e incluso increíbles esculturas de mármol. Este reloj gigante en una oxidada torre de agua sobre una cantera en el norte de Gales obliga a los conductores a frenar. No pueden creer lo que están viendo. ¿Tienes el valor de mirar este hallazgo a plena luz del día? ¿Y qué tal en pleno centro de la noche? Algunos descubrimientos son pequeños, pero no menos impresionantes, como este objeto que encontró un arqueólogo. Nadie sabe cuántos años tiene, pero sí algo. Las probabilidades de hallar algo así son una entre 1.000.000. Hablando de estatuas, estas son el tipo de figuras inquietantes con las que puedes encontrarte al bucear en uno de los lagos de Lancashire, Reino Unido.
Recuerda, al caminar por los bosques de Escandinavia, siempre existe la posibilidad de tropezar con un misterioso laberinto de piedra de 18 metros de la era vikinga. Bajo el agua no puedes salir corriendo de lo que encuentres, así que conviene mantener la calma al bucear. Por suerte, toda esta instalación hecha con cráneos de carnero solo puede asustarte un poco. A contrarreloj antes de la demolición, unos exploradores regresaron a este banco en ruinas con una sierra eléctrica después de que su pata de cabra se rompiera en el intento anterior. Lo que había dentro de las cajas de seguridad olvidadas dejó a todos boquiabiertos. Lingotes auténticos marcados, Fine Silver 999, sobres repletos de billetes de 100 y una bolsa con monedas históricas, incluidas Mercury Dimes de 1941 y Buffalo Nickels. ¿Y si te toparas con un mítico helicóptero de ataque soviético plantado en el campo británico? Este enorme Mi-24 Hind, uno de los aparatos más temidos de la Guerra Fría, fue localizado en RAF Spediadam, una base usada para pruebas de cohetes en los años 50 y 60. La bestia es tan grande que sus tubos de escape parecen toboganes de centro comercial, aunque la cabina resulta sorprendentemente estrecha. ¿Te has preguntado qué pasa cuando el tiempo se detiene durante décadas dentro de un hangar olvidado? Unos exploradores urbanos dieron con un tesoro de automóviles clásicos, preservados bajo capas de polvo. Estas joyas, algunas de mediados del siglo XX, quedaron detenidas en el tiempo como en un museo. La colección es tan inusual que ni los millonarios podrían reunir fácilmente varios de esos coches. Mientras revisaban una casa abandonada con detector de metales, estos tipos rompieron el suelo y encontraron un enorme escondite oculto durante años. Apareció una vieja urna llena de monedas antiguas y un montón de billetes. En una mansión abandonada que perteneció a un grupo criminal, buscadores con detectores localizaron dos enormes cajas fuertes enterradas que necesitaron maquinaria pesada para extraer. Dentro de ese botín apareció un gran lote de material, incluidas piezas históricas poco comunes, montones de contraseñas y códigos, además de monedas y pesados lingotes de oro. Y los fajos de efectivo empapados mostraban hasta qué punto había dinero sucio oculto allí. Lo que empezó como un día rutinario con detector de metales terminó en investigación policial cuando sacaron de un lodazal una caja fuerte pesada y cerrada. Al abrirla, encontraron una pieza corta con munición y un alijo de efectivo empapado. Es probable que este hallazgo misterioso se desechara para ocultar pruebas de algún hecho delictivo. En la naturaleza de Sajalín, exploradores hallaron una base aérea soviética abandonada donde todavía descansan dos MiG-23 sobre una pista de 2,5 kilómetros, junto a un búnker de comunicaciones oculto, todo dejado atrás cuando el regimiento de caza se disolvió en 1994. Un equipo descubrió el PS John H. Amos, uno de los últimos remolcadores de palas que quedan en el mundo. Un buque de 33,5 metros y 202 toneladas construido en Escocia en 1931, con palas de madera originales, caldera de carbón y mandos de la timonera intactos tras casi un siglo. La historia cobra vida cuando tocas oro con un detector, como este afortunado que desenterró una reliquia de 200 años con una rara medalla de plata alemana conmemorando un discurso de Guillermo II en el Reichstag en 1914. Dentro de una mansión en ruinas,
unos exploradores hallaron una increíble colección de coches de lujo y clásicos abandonados por su misterioso dueño. Un cementerio automotriz con Pontiac, Camaro, Mustang e incluso un Ferrari F355, todos devorados por el tiempo. Imagina encontrarte un casino flotante congelado en el tiempo a bordo de un crucero abandonado. Este buque de 50 metros llevó a cientos de jugadores a aguas internacionales para apostar legalmente y ahora espera al desguace con fichas aún esparcidas por mesas polvorientas. Las máquinas tragaperras guardan silencio y las ruletas esperan a jugadores que no volverán. El área de juego, de más de 550 metros cuadrados, se convirtió en una cápsula del tiempo de sus días de gloria. Prepárate para conocer a una criatura tan colosal que hace que un T-Rex parezca mascota doméstica. Descubierto por un trabajador rural en Argentina, este coloso es considerado oficialmente el animal más grande que caminó sobre la Tierra. Este gigante prehistórico alcanzó unos 40 metros de largo y la altura de un edificio de 7 plantas, unos 20 metros. Además, con unas 77 toneladas de masa, pesaba como 14 elefantes africanos juntos. Este mausoleo, condenado en Rhode Island, se ha vuelto uno de los hallazgos más inquietantes, con restos humanos y dentaduras dispersos por el suelo. Pese a las noticias y la indignación pública, nada se ha hecho para asegurar este lugar profanado, donde los féretros siguen expuestos, y la lista de almas aún allí funciona como un memorial fantasmal. Estos exploradores dieron con una mansión abandonada desde 1997, con comida fechada en 1995 en la despensa, fotos familiares en las paredes, decoración navideña colocada y pertenencias intactas, como si los dueños hubieran desaparecido de la noche a la mañana sin llevarse nada. Tras escalar una cresta rocosa, estos aventureros creyeron haber encontrado su propio Área 51. En realidad, era un complejo industrial abandonado al otro lado de la loma, con varios almacenes, pozos mineros peligrosos que emitían gas sulfuroso y cajas de cebadores de voladura esparcidas. La ubicación secreta y el equipo moderno abandonado en tal aislamiento solo aumentaron el misterio de su propósito. En una cueva de Krabi, en Tailandia, visitantes descubrieron lo que parecía un esqueleto gigante en combate con una serpiente con cuernos. Pero el fenómeno viral resultó ser una instalación artística elaborada, inspirada en el folclore local. En lo profundo del bosque, senderistas hallaron un helicóptero siniestrado que la vegetación va devorando. Rotores inmóviles mientras los árboles crecen por la cabina. Un enigmático resto con historia desconocida. Tras décadas bajo el agua, un legendario T-34 fue por fin rescatado de su tumba acuática en una de las operaciones de recuperación más impresionantes filmadas. Este vehículo blindado de 30 toneladas, perdido en torno a 1944 durante el gran conflicto de los años 40, se conservó de forma notable gracias al agua fría y al sedimento. Increíblemente, tras la limpieza y algunas reparaciones, los expertos creen que su motor diésel incluso podría volver a arrancar después de 80 años. Este hallazgo reposa cerca de Hope Isles, un pecio de 36,5 metros con una historia increíble. Un estadounidense lo varó a propósito hace 30 años y sobrevivió viviendo a bordo durante casi 28 antes de abandonarlo convertido en un santuario oxidado para aves. Este valiente explorador dio con una base aérea en pleno desierto y encontró un bombardero supersónico B-58A abandonado, un banco de pruebas de la época de la Guerra Fría para sistemas de guiado, olvidado con su tren de aterrizaje monumental y sus turbinas a la vista.
El equipo de Pacific Rex utilizó un dron de alta tecnología para localizar el lugar de impacto de un bombardero B-24 Liberator escondido en lo profundo de Papúa Nueva Guinea, una aeronave gigantesca de 33,5 metros de envergadura. Imagina conducir cerca del bosque y encontrarte con un barco. Esta embarcación de 15 metros permanece extrañamente abandonada junto a la carretera, totalmente fuera de lugar. Buceadores en busca de tesoros bajo el Mar Caribe descubrieron en el fondo un cofre de un naufragio con antiguas monedas y una estatua de Buda, el sueño de cualquier cazatesoros hecho realidad. Explorando una mina de cobre abandonada desde 1903, este aventurero se topó con lo que parecía un antiguo artefacto peligroso, pero en realidad era un taladro de roca de vapor conservado durante más de un siglo. Hablando de resolver un caso frío, literalmente, al sumergirse en las aguas turbias de Murfreesboro, unos buzos encontraron un coche robado que había desaparecido de un concesionario 2 años antes. Con imanes subacuáticos y bolsas de flotación, el equipo de recuperación arrancó el vehículo del lecho del río donde lo habían arrojado para ocultar pruebas. Frente a la costa de Granada, se hallaron 26 figuras a tamaño real, formando un círculo a 5 metros de profundidad, donde puedes contemplar Cristo del Mar, sirena, petroglifos, centinelas e incluso a un hombre en bicicleta. Este creador de contenidos descubrió un camión de emergencias militares abandonado en una instalación gubernamental secreta de Connecticut, aún con su equipo original y la pintura roja de su última intervención antes de quedar allí para siempre. Las leyendas hablaban del tesoro oculto de un pueblo próspero, pero nadie esperaba este hallazgo. Con un detector de metales, un buscador encontró un muro de ladrillo que ocultaba una cámara subterránea llena de piezas increíbles. Dentro había urnas con forma de animal, vasijas grabadas y un gran cofre de piedra con joyería antigua de varios metales preciosos. Lo más asombroso, vasijas rebosantes de monedas centenarias. En pleno desierto remoto se encontró una extraordinaria cápsula del tiempo de la América de mediados del siglo XX. Una vasta colección de vehículos clásicos, autobuses, caravanas e incluso aeronaves históricas, todos perfectamente preservados. Hay desde conversiones de los años 70 y caravanas tipo Lágrima hasta camiones clásicos, congelados en el tiempo por el clima seco. Imagina abrirte paso por una jungla densa e implacable y toparte con un fantasma gigantesco del pasado. Es el lugar de impacto del mítico G4M1 Betty 2656, un avión de los años 40 que descansa exactamente donde cayó en la isla de Bougainville. Los restos, con 25 metros de envergadura, se conservan de forma sobrecogedora bajo la cúpula tropical, con sus motores aún visibles hoy. El retroceso del lago Mead dejó al descubierto esta embarcación de 6 metros con daños por incendio, pero aún luce equipamiento marino clásico como distribuidores y bujías sorprendentemente intactos. 40 años después de desaparecer en un siniestro en plena naturaleza, este avión perdido fue por fin localizado, enterrado en un pantano anegado. La icónica sección de doble deriva pertenece a un Lockheed Model 10A, del que solo se fabricaron 149. Sacar esta pieza legendaria de la historia de la aviación requirió la ayuda de un helicóptero para izarla de su tumba. Tras 17 años sin tocarse, se descubrió este camión Mack de 1976 completamente cubierto por la maleza, pero gracias a sus descubridores fue resucitado con éxito y su motor volvió milagrosamente a la vida.
Este Buick de 1914, con solo 2.858 kilómetros originales, permaneció 85 años sin moverse hasta que fue hallado y de forma milagrosa, revivido. Hoy, con nuevo dueño, su motor centenario rugió de nuevo. Desde lejos parecía un ovni real, pero al acercarse quedó clara la verdad. Un edificio increíble diseñado para parecerse exactamente a una nave alienígena. Bienvenido a un paraíso del motor donde más de 500 coches clásicos descansan juntos en un mismo lugar. Fila tras fila de vehículos de distintas décadas crean un tesoro para los entusiastas. Este debe de ser uno de los vehículos de transporte más extraños de la época de los años 40 jamás descubierto. Un híbrido insólito que combina rasgos de tractor y de anfibio. Aunque cueste creerlo, un antiguo autobús de equipo utilizado por Cristiano Ronaldo apareció pudriéndose en el bosque durante 30 años. El vehículo de 12 metros aún contiene objetos relacionados con el fútbol de hace décadas. Muy cerca de Helsinki, exploradores encontraron búnkeres de hormigón de la base naval de Porkala de 1944. Esta inmensa red de la época de la tensión internacional llegó a alojar a 50.000 personas antes de su devolución. Un senderista de buen ojo vio asomar del barro esta punta de flecha de sílex o de diente, perfectamente conservada. Es un arma de 5 centímetros de largo, usada por cazadores hace miles de años. Mientras exploraban un acantilado rocoso, estos buscadores hallaron monedas antiguas literalmente incrustadas en la piedra. Esta alcancía accidental protegió la moneda durante siglos gracias a procesos geológicos naturales. Prepárate para alucinar con estos dientes gigantes encontrados en la orilla de un río. Estos enormes molares pertenecieron a un mamut lanudo que merodeó por la zona hace más de 10.000 años. Cada diente pesa 27,5 kilogramos y muestra las crestas necesarias para triturar la dura vegetación prehistórica. I'm not fat. It's this fur that makes me look big. It's poofy. Alerta de infarto. El detector de metales de este buscador se volvió loco al encontrar una pepita de oro enorme justo bajo la superficie en Alaska. El hallazgo vale una fortuna y nos recuerda que aún queda mucho tesoro bajo nuestros pies. ¿Qué harías si vieras una estrella de mar metálica gigante en el agua? Este misterioso objeto circular de 8 brazos se encontró frente a una playa de Rhode Island y dejó perplejos a vecinos y autoridades. Tiene patas de acero inoxidable y una tapa de hormigón, y se cree que formó parte de un antiguo sistema de monitoreo oceanográfico. Encontraron petroglifos tallados en una pared vertical de roca que cuentan historias de una civilización antigua y han resistido los elementos durante más de 2000 años. Cuando una sequía extrema bajó el nivel del embalse de Lady Bower a mínimos históricos, emergió un secreto increíble bajo el agua: las ruinas sumergidas de 2 pueblos enteros inundados en la década de 1940 durante la construcción del embalse. Los exploradores hallaron estructuras preservadas como viejos pilares ferroviarios, estaciones de bombeo, vigas de puente e instalaciones de los años 40 a lo largo del lecho expuesto. En las High Sierra, unos exploradores descubrieron una mina de oro y un asentamiento olvidados, donde, ocultos durante 80 años, aún quedan motores gigantes y tractores madereros oxidados. Este pecio fue empujado hasta las remotas costas de Iturup por un fuerte oleaje. Ahora, más de 15 metros de acero corroído reposan de forma permanente sobre la arena volcánica negra de la isla.
Primero visto en mapas satelitales, este enigmático agujero en el desierto motivó una investigación en persona. Cuando los exploradores por fin alcanzaron el lugar remoto, encontraron esta abertura perfectamente circular que desciende a lo profundo de la Tierra. ¿Qué tal encontrar una forma geométrica enorme visible desde el espacio? Este triángulo gigante, en Whitman, Arizona, es en realidad un aeródromo abandonado de los años 40 conocido como Luke Oaks, número 4. Cada lado del triángulo tiene pistas que los cadetes usaban para practicar aterrizajes hace más de 70 años. En lo profundo de las montañas lluviosas de la isla de Vancouver se oculta el asentamiento olvidado de la fiebre del oro de Leechtown. Lo que fue una comunidad próspera ahora esconde reliquias oxidadas de la década de 1920 y las ruinas cubiertas de la empresa maderera Kapur. Es un destino sobrecogedor donde la historia va siendo devorada por el bosque. Este parque abandonado en Lituania es el gemelo soviético y fantasmagórico de Pripyat. Cuenta con una rara montaña rusa Jetstar 2 de 1969, una de solo 3 que aún funcionan en el mundo, capaz de alcanzar 72 kilómetros por hora. Increíblemente, pese a décadas de abandono, algunas de estas reliquias mecánicas vintage siguen operativas hoy. Contempla una deidad de 2700 años tallada en piedra maciza. Esta escultura asiria de Lamassu, de 18 toneladas, fue desenterrada recientemente y en gran medida intacta en el norte de Irak. Mide 3,8 por 3,9 metros y presenta un detalle impresionante en alas y cuerpo. Una familia de Idaho Falls se despertó con un estruendo en enero de 2018 y descubrió que el piso del garaje había colapsado hacia una habitación oculta de 3,6 metros de profundidad llena de objetos misteriosos. La cámara secreta, que no aparece en los registros municipales, contenía juguetes infantiles, botellas antiguas y artículos domésticos de la década de 1950. Durante más de 30 años, el Cloud Museum ha reunido 200 vehículos vintage sin restaurar, incluida una de las mayores colecciones de Ford Model T que existen. Competir con ellos en hallazgos es casi imposible. Estos arqueólogos pasaron horas excavando en un antiguo vertedero ferroviario de principios del siglo XX, desenterrando tesoros de las décadas de 1910 y 1920. Luchando contra un suelo duro y rico en hierro, encontraron raras botellas de veneno, frascos medicinales antiguos, botellas de refresco vintage y tinajas de cerámica. Investigadores en Rusia descubrieron el escondite de un grupo delictivo con un amplio depósito que contenía 36 kilogramos de material explosivo, 100 piezas de equipo, incluidos lanzadores y dispositivos automáticos, y 15,000 unidades de munición. Surgiendo de las aguas cerca de Kronstadt, estos exploradores se toparon con el fuerte emperador Alejandro I, construido en la década de 1840 como una enorme fortaleza costera con intrincadas escaleras de hierro colado e ingeniería avanzada. Tras su desmantelamiento en 1896, este bastión marítimo se transformó en el primer laboratorio de investigación de peste del mundo, donde hasta 1918 científicos arriesgaron la vida estudiando enfermedades peligrosas. Hallazgo de premio. Buscadores de tesoros desenterraron un cofre con auténticos lingotes de oro de gran valor, la riqueza secreta de alguien, cuidadosamente apilada y escondida. Un explorador encontró una casa de los años 50 a 60 trágicamente calcinada que había funcionado como cápsula del tiempo antes del siniestro. A pesar de los daños, plantas superiores colapsadas y papel pintado desprendido, en el interior sobrevivieron vehículos clásicos como un Beetle de los 60 y un Morris antiguo, recordatorio de lo perdido.
¿quién dijo que usar un detector de metales es aburrido? Díselo a estos buscadores cuyo detector desveló un artefacto incendiario de fósforo de la aviación alemana enterrado en un campo de Essex desde la década de 1940. Los siguientes buscadores de tesoros dieron con oro, literalmente, cuando cavaron y empezaron a salir ladrillos dorados con pan de oro ante sus ojos asombrados. Excavando en terreno rocoso, unos buscadores descubrieron vasijas de arcilla antiguas enterradas durante siglos. Al abrir con cuidado las tinajas desgastadas, surgió una escena increíble: miles de monedas antiguas y piezas valiosas derramándose. Este extraordinario conjunto, oculto en múltiples recipientes, representa un importante tesoro histórico deliberadamente resguardado hace mucho tiempo. Un simple experimento escolar de 1976 llegó mucho más lejos de lo que cualquiera imaginaba. Dos hermanos encontraron en Bahamas una botella de Pepsi con un mensaje escrito hace casi 50 años por un estudiante de 14 años. El envase de vidrio sobrevivió a un viaje de 1.600 kilómetros a través del Atlántico antes de aparecer. Gracias a este hallazgo, los descubridores localizaron al autor original, que hoy ya es abuelo. Un aficionado al detector de metales hizo un hallazgo tan impresionante como sobrecogedor durante una excavación: un antiguo esqueleto humano enterrado a gran profundidad. Alrededor de los restos apareció un increíble conjunto de bienes valiosos: decenas de monedas antiguas, collares de oro trabajados y finas cadenas. Está claro que esta persona fue despedida con sus posesiones más preciadas hace siglos. La siguiente afortunada encontró ágatas y algo aún más valioso usando solo un detector de metales. Su descubrimiento incluía auténticas pepitas de oro que llevaban esperando bajo tierra a ser halladas. Imagina toparte con una casita inglesa en ruinas que no ve a nadie desde hace años. Dentro, la estructura colapsada guarda antigüedades y estatuas de bronce sepultadas bajo capas de telarañas. Pero lo más inquietante es la colección de aves disecadas, con búhos que parecen observarte desde las sombras. Enterrada en el bosque y con "no entrar" pintado en el techo, esta casa esconde una pesadilla. En el ático, los exploradores se encontraron con una muñeca sin ojos que parecía realmente inquietante. La escena fue tan perturbadora que dieron media vuelta de inmediato y abandonaron la investigación por puro miedo. Algo se siente muy mal en este lugar. Un enorme depósito militar donde el equipo queda abandonado a la intemperie. El sitio está repleto de lanzadores de cohetes de 66 milímetros y sistemas de defensa antiaérea. Y, para colmo, hallaron una garra de excavadora idéntica a las usadas en Chernóbil junto a máscaras y posibles muestras peligrosas. A una asombrosa altitud de 2.500 metros en las montañas remotas de Idaho, un explorador descubrió las estructuras mineras Skylark y Ramshorn del siglo XIX. Estos edificios, casi imposibles de alcanzar y anclados en paredes de roca, alojaron a mineros que extraían plomo y plata. Sorprendentemente, los barracones y las torres del tranvía aéreo siguen en pie exactamente como los dejaron hace un siglo. En agosto de 2020, una crecida en The Boneyard, Alaska, dejó al descubierto un esqueleto completo de mamut lanudo en una concesión minera privada en Fairbanks. El hallazgo de la edad de hielo incluía colmillos tan pesados que 4 personas apenas podían cargarlos, mandíbulas con molares intactos y huesos de las patas, y todo ello sobre un yacimiento aurífero. Vaya hallazgo. Se encontró un misterioso sumidero de 9 metros de diámetro en el lago Michigan. Desciende 6 metros más que el lecho circundante y tiene desconcertados a los investigadores locales.
Bajo las montañas de China, los exploradores descendieron a un sistema de cuevas enorme con maravillas naturales impresionantes. Las cámaras subterráneas muestran formaciones espectaculares, estalactitas que cuelgan de techos a más de 100 metros de altura y enormes estalagmitas que emergen del suelo. Este mundo subterráneo, tallado por el agua durante millones de años, crea un paisaje de otro planeta. Retrocede 166 millones de años. En una cantera de caliza en Inglaterra, trabajadores descubrieron más de 200 huellas de dinosaurios dejadas por gigantes saurópodos y por megalosaurios carnívoros. Estas pistas se extienden 150 metros y revelan los recorridos exactos que tomaron al cruzar el fango antiguo. Es, por ahora, el mayor y más significativo yacimiento de huellas de dinosaurio descubierto en el Reino Unido. Detenida en el tiempo durante 15 años, esta taberna de época victoriana aún guarda secretos ferroviarios. Dentro, los exploradores encontraron verdaderos tesoros: sombreros de la década de 1870, motocicletas clásicas y pinturas originales abandonadas junto a pasillos fantasmales. Incluso el sótano sigue intacto, lleno de equipos cerveceros antiguos y rocolas polvorientas de otra era. Asómate al mundo mecánico gigante que duerme en esta mina abandonada. Los exploradores hallaron un monstruoso compresor de aire de 2 etapas y locomotoras eléctricas de 9 toneladas aún sobre los rieles. Además, este raro complejo conserva sus propios talleres de soldadura y sistemas eléctricos complejos. En el remoto interior de Australia, vecinos encontraron un gran fragmento de restos espaciales carbonizados, parte de un cohete que sobrevivió a la reentrada atmosférica. La sección de 3 metros, aún humeante al ser hallada, cayó tras separarse de un lanzamiento de satélite. La carrera espacial vuelve, literalmente, a la Tierra, al patio de alguien. Conoce al T-Rex de los mares. Este cráneo colosal de 2 metros pertenece a un pliosaurio, uno de los depredadores marinos más temibles que han existido. Encontrado incrustado en un acantilado de Dorset a 15 metros de altura, el fósil exhibe dientes afilados diseñados para desgarrar presas hace 150 millones de años. Es uno de los ejemplares de pliosaurio más completos y mejor conservados jamás descubiertos. En el Palacio Presidencial de Madagascar se presentó recientemente una esmeralda de 300 kilogramos hallada dentro del edificio. La gema es tan grande que su valor aún está siendo evaluado por expertos internacionales. Este increíble yacimiento reveló el esqueleto casi completo de un dinosaurio de 180 millones de años. Los bloques fósiles, de varias toneladas, requirieron una grúa enorme y un equipo de 20 investigadores para extraerlos. A las afueras de una isla griega, un astillero caótico guarda grandes embarcaciones deterioradas, dejadas y olvidadas. Entre la herrumbre, los exploradores encontraron estructuras descomunales y restos que parecen mezcladores de cemento semihundidos. En medio de un desierto interminable se alza un avión de la Marina de los EEU de los años 50, lejos de cualquier pista. Cómo terminó en un lugar tan remoto sigue siendo un completo misterio para quienes lo encontraron. Buzos descubrieron una escena submarina inquietante con un maniquí muy realista, una embarcación y una aeronave. Ojalá estos objetos se sumergieran de forma intencional para crear un arrecife artificial, porque no hay otra explicación convincente aquí. Ese fue el último hallazgo por hoy. No olvides dejar un comentario y contarnos cuál te impresionó más. Y recuerda, dale a me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. ¡Nos vemos!